Yo tengo pensado hacer tres cosas hoy. Primero me voy a ir a este Figma site que se llama Comunidad UX FOMO. Está vacío. Lo primero que voy a hacer es crear o modificar algunas media queries y crear otras. Pensaba en las típicas de Tailwind, por ejemplo, que son 4 o 5. Vamos a ver. Aquí tenemos desktop y tablet que nos lo da Figma Sites de forma automática. Vamos a coger la más pequeña, le voy a poner el tamaño SM, creo que eran 640 píxeles, la de Tailwind, si alguien me lo puede ir chivando, ok. Vamos a añadir más. A ver, si yo me alejo de aquí, otra más, vale, custom. La siguiente que vendría a ser la MD, vale, 768, gracias Tomás. Vamos a poner nombre MD, tal cual, 768. La siguiente sería 1024, ¿no? ¿Correcto? Sí, señor. Vamos a meter, como dije, una MD 1024. Lo ordena todo, Figma Sites, es súper inteligente. La siguiente es 1280. Ok, está aquí, que aquí en lugar de esto le voy a poner LG de nombre. Entiendo que lo puedo hacer desde aquí directamente, LG. El 1280, vale. Y falta la de 1536, que es la 2XL. 2XL. 1536 píxeles. Listo, aquí me quedo. Ahora, tengo abierto el viejo archivo de Glendito. Glendito es el pelirrojo que generamos con la iSuite de FreePic. Aquí tengo un componente, que es el Hero Image. Hoy quiero, como dije, hacer tres cosas. La primera ya la hice, que fue la de crear las media queries en Figma Sites. Y las otras dos cosas que quiero hacer es diseñar el giro de Glendito o de la comunidad de UX FOMO utilizando un bloque prediseñado y ver cuál es el resultado y el control que tengo sobre eso. Y después, si no, crear un nuevo componente como este giro, muy parecido, y utilizarlo en las distintas media queries del Figma Site. Entonces, ahora me cojo una instancia de esto, la corto, me la llevo a Figma Site, la pego aquí nomás. Voy a hacer un detach. ¿Y qué haría yo ahora para ver cómo funciona esto? Me voy a ir a bloques, bueno, insert, features, por ejemplo, puedo coger un giro. Lo dije bien. Tenía seleccionado esto y no lo quería. Voy a seleccionar esto, giro. Ok, ahora este giro, vale, lo pone solamente aquí. Será porque tenía seleccionado la media query 2XL. Van, no pasa nada. Voy a otra vez. Arrastro. No me debería funcionar. A ver, por Dios. Pincho. Vale, pinchando aparecen todas. Ok. Ya es una cosa que no me convence mucho, pero bueno, vamos a ver, esto es una cosa que... Bien, aquí Tomás me dice una cosa que yo no sabía. Tengo la LG como primary, ok. Entonces, lo que habíamos visto la semana pasada era lo siguiente. Si yo arrastraba
o bueno, metía algo en el primary, se iba a todas las demás, ¿verdad? Vamos a ver. Perfecto. ¿Qué hice hace un momento yo? Seleccioné la 2XL, que no es la primary, y la meto aquí. Bien. He aprendido otra cosa más. Gracias, Tomás. Bien. Voy a hacerlo así, como decía él. Bueno, a ver, el primary podría ser el 1280. Me parece que es un tamaño que... Sí, vamos a hacer. Venga, giro. Ahora, yo quiero construir esto aquí. Una cosa que estuve probando esta tarde, eso sí, fue editando un bloque prediseñado fuera de una media query y en algún momento se rompió. Es decir, yo podía seguir editando el bloque, pero cuando lo quería utilizar en otras media queries no me funcionaba. Entonces, como ya aprendí, y no sé si esto es un tema de la versión beta, lo voy a ir rediseñando aquí o modificando para llegar a esto, hasta donde pueda, y entiendo que se va a ir modificando en las diferentes media queries. Por ejemplo, porque estoy hablando de, si yo cojo este botón y lo pinto de rojo, vale, siguiendo lo que vimos en su momento, aquí no se replica en las demás porque no lo hice en el primary. Si lo hago en el primary, entiendo que sí. Perfecto. Bueno, ya estoy controlando Figma Sites como un pro. Bien, vamos a tirar. Vamos a usar el primary de ejemplo, que es más o menos el tamaño que teníamos. Voy a ocultar esto por ahora. Vale. Veamos. Tenemos un contenedor. Le voy a poner un color de fondo. Nuestro gris casi blanco. Para saber dónde tengo cositas. Esto ya tiene... A ver. Este es el primary. Si yo cambio aquí el padding top y padding bottom, claro, en las demás hay otro padding. Aquí tengo un 120 como vemos y aquí debemos tener un 80, correcto. 80 y 96. Y si yo en este le pongo un de padding bottom y padding top, no sé, vamos a probar, un 56, se cambia solamente en este, vale. Tiene lógica, la verdad. Porque se entiende que no vamos a usar las mismas medidas en todas las media queries. Vale. Por el momento lo dejo así. Ahora, esto es bastante fácil. Vamos a usar el color. Aquí teníamos tokens de UXFOMO. Vamos a meter el color. Esto es lo fácil. Después lo vamos a hacer más completo. Vamos a meter un botón redondeado. Teníamos otro padding aquí. 14, 24 de padding. A ver si aquí, esto cómo está construido, con paddings también, evidentemente. Ok, dije 24 y 14 arriba. Vale. Esto es un inter semibold 1826. Semibold, el inter, uy, aquí, 26%, no, 26 píxeles. 0 del letter spacing. Ok. Este botón que viene del bloque prediseñado ya debería tener la pequeña interacción, microinteracción que viene por defecto, si mal no recuerdo. Y si yo no lanzo este prototipo, sino que ejecuto este diseño, vale, aquí funciona. Bueno, muy simple, pero está cogiendo forma.
Vale, estáis hablando. Continúo. Decidme, por favor, igualmente, si con una etiqueta roja, bueno, con una etiqueta, @jamboldi, si la calidad del vídeo en la morada y en la roja es buena, y también la calidad del audio, por favor. Vale, sigo. Estos copies horribles, vamos a usarlos. Los copio. Esto es muy fácil, ¿eh? Esto es muy fácil. Quiero probar a ver qué control tengo con con la posición de la imagen. Entiendo que no va a haber problema. Dije copiar texto. Lo pego. En realidad podríamos darle el mismo aspecto. Esto también era un inter. Vamos a hacerlo igual. A ver, aquí tenemos inter 64, 72 menos 2. 64, 72 píxeles de alto. Había dicho menos 2 de letter spacing. Y esto era un semivolt. Menos 2. Menos 2%. No, igual. Semivolt. Vale. Me está ocupando 3 filas porque el tamaño es distinto. Lo dejo así por ahora. Texto 2432.0 y regular. También de Inter. Regular 2432.0. Hay un pequeño texto que podría ser un texto legal. Más, lo voy a coger, lo copio y lo pego directamente aquí. Esto es un auto layout también. A ver cómo estaba construido aquí. Sí, correcto. Bueno, aquí hay otros paddings, ¿no? Vamos a hacerlo igual. Este auto layout tiene de gap horizontal 24 píxeles. Cojo esto, se lo pongo también en 24. Queda igual. Y ahora sí le meto el texto de abajo. Ok. Aquí no toco nada. Bueno, voy a hacer las variables para dejarlo tal cual, limpio. A ver qué hizo aquí. Ok, en estos, como digo, mantuvo los valores. Aquí los achicó. Bueno, eso lo voy a pulir luego. Ahora quiero trabajar con esto. Veamos, si esto es son dos elementos que están en este auto layout. Si yo lo elimino, entiendo que esto que tiene un fill container se va a ir al full width del contenedor. Lo quito. Pasa eso, ok. Entonces, yo tengo esta imagen que podría también reutilizarla. Eso era un componente dentro de del Hero Image, si mal no recuerdo. Lo habíamos hecho como componente, correcto, lo deshago. Giro foto. Esto era simplemente vamos a ir a los layers, un frame con elementos de interfaz y una imagen que estaba centrada. Ok. Bien. ¿Podría darle el mismo? ¿Podría ser lo mismo? Podría. Esto quiere decir que yo a esto le voy a poner simplemente image. Entiendo que no hace falta ni que lo haga en componente. Cojo esto, es más, lo puedo achicar un poco. No, un momento. Ah, no, la luz no la tengo aquí. Vale, bien, voy a hacerlo. Voy a coger el frame y le voy a poner un tamaño que simplemente tenga o ocupe lo que ocupan los elementos que hay en su por alguna razón yo le había dejado más grande, lo había hecho más grande. Era por las luces. Vale,
lo voy a dejar así. Voy a hacer voy a hacer lo que quería hacer. Lo dejo así. Ahora. Aquí podría hacer un parche, que es coger este elemento, sí, lo voy a limpiar un poquito. Por lo pronto lo voy a ocultar. Simplemente le voy a poner 0 de opacidad. Está ahí, está ahí. Voy a coger a la imagen del lendito, la voy a pegar en el interior de, ¿cómo se llama? Feature 1. Vale, es el nombre que tenía el bloque. Lo pego. Aparece como tenía que aparecer. Perfecto. Pero esto en realidad estaba... se ajustaba al margin bottom. Entonces lo posiciono de forma absoluta. Aquí esto es una cosa nueva. Aquí me perdí. Position aquí. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Esto ha cambiado seguramente a partir del config, porque o es algo propio del Figma Sites, no sé. Absolute. Venga. Lo apoyo en el margin bottom. Por aquí no va, pero vamos paso a paso. Voy a agrandarlo un poco. Lo puedo llevar al margin right y separarlo unos... ¿Cuánto estaba aquí? Más o menos... Estaría 24 píxeles, más o menos. $23.58. Bueno, porque el tamaño de esto debe ser... Esto tiene un tamaño raruno. Voy a ponerlo... Mantengo el aspect ratio. Le dejo 6.36. Aquí nadie lo ve. Quito el aspect ratio. Le voy a poner 6.36. Y santo remedio. El lendito quedó redondo. Activo el aspect ratio otra vez. Y lo dejo todo a 24. Lo voy a agrandar un pelín más. Porque... Bueno, a ver. Si nos fijamos... Pensé que no iba a quedar, voy así, tan bien. Pensé que no iba a quedar tan parecido, pero está quedando parecido. Aquí la proporción de la foto está por encima de... Me voy a agrandar un pelín. Tenía el aspect ratio y lo vamos a agrandar la altura. Le voy a meter unos 20 píxeles más. Claro, aquí tengo el notch y suma 2, 8. Nada. Estaba en 6.10, la voy a llevar a 6.30. Otra vez lo alineo al margin bottom. Evidentemente tengo que las constraints... ¿Hay constraints aquí? Sí, sí, están. Están, vale. Otra vez los 24. Ahora, ya estás, te quedas ahí. Bien, ¿qué me falta? Si le quito el fondo, le oculto el fondo, se queda... vale, no, lo tengo que ocultar. Aquí es algo que no debía. A ver si seguramente... Estaba mirando a ver si... Gracias, Edith. Se escucha bien y se ve bien, me dices. Y Tomás también me lo decía. Aquí pone Tomás, cambió eso. Vale, me estaba diciendo que cambió el tema de la posición absoluta aquí. Eso para mí es la primera noticia. Pero lo raro es que esta mañana, cuando trabajé, no lo vi. A lo mejor es porque no usé eso. El drop-down del position está en el Figma Sites nada más. Ah, vale. Ok. Decía, yo hice cambios aquí, pero los cambios no han cambiado, los cambios no se han aplicado aquí. Entiendo que es porque lo hice en el 2XL y no en el primary. A ver.
Esto tiene 610, correcto, y esta tiene 630. Bien. Si yo cojo el primary y lo llevo esto a 630, ¿se actualiza ahora el del DocXL, que no es el primary? No, se actualizaron todos los demás. Bueno, otra vez lo alineo con el margin bottom y lo separo y lo dejo en 24 píxeles. Ahora tendré que... A ver, si yo elimino esto, solamente se va a borrar aquí. Cojo otra vez al glendito del primary, lo copio, me lo traigo aquí, lo pego y se debería quedar igual. Claro, no. Hostia. ¿Yo lo oculté o lo quité? Lo quito. Lo copio de aquí, del primary, y me lo llevo a... Un momento. A ver. Estoy trabajando en... Esta es la imagen original que está oculta. Cojo esto, lo quito, lo borro. Pero lo deja como oculto. Vale. ¿Hay algún tipo de reset all? No. Reset all changes. Entiendo que si lo reseteo se va a quedar como la del primary. Claro, se pone 630 y coge la posición que tiene en el primary. Otra vez al margin bottom, a la derecha, y lo separo en 24 píxeles. Se queda así. ¿Qué pasa si yo lanzo el navegador con esto? Figma Sites no me muestra mis 5 media queries, sino me sigue mostrando las 3. Aquí no, solamente... Vale, es un poco raro esto. No me gusta. A ver, esto funciona como queríamos. Bien, ahora hay que darle cariño a las otras media queries. Voy a tomar un poquito de detalle, un poquitito más. Tomás decía, cambiaba. En esa capa se está ocultando. Esa capa que estás ocultando es la que arrastra del primary. No se puede quitar, solo ocultar. Ok. Eso quiere decir que una cosa, no sé si lo habéis escuchado o leído, no sé si fue que lo vi en un vídeo de Midu, comentaba un post en X, en Twitter, donde una developer comentaba que el código que genera Figma Sites no es muy, como decía, accesible, creo. Y daba ejemplos un poco que me hicieron pensar. Espero que sea porque la herramienta está en beta y no porque se va a quedar así. ¿Por qué digo esto? Porque si hago un sitio web con Figma Sites, lo que quiero es que el usuario reciba la información de forma correcta y que también el crawler de Google lea esa información bien y no con frames dentro de frames. Como dijo, dividitis, decía Dimidu, y el otro día hablando con un compañero, bueno, el otro día no, el lunes, sí, ayer, les dije frametitis. Dice Tomás, espero que sea porque está en beta. Sí, ojalá. Esperemos. Le tengo fe a esta herramienta. Lo que pasa es que todavía está muy verde si la comparo con Framer y con Webflow. Bueno, yo dije en la comunidad que tenemos en Discord, dije que si esto lo comparo con... Es que no lo puedo ni comparar con Webflow. Webflow está a otro nivel para mí, completamente. Dice Tomás, pero eso de los divs se vio en una página que creó Figma.
que era una cebolla de dips, 70 capas, Dios, frametitis, tal cual. Bueno, a ver, voy a añadir algunos elementos, no, voy a corregir el tamaño de Glendito, el pelirrojo, en las otras media queries. Lo que pasa es que también después, si podemos, me gustaría poder construirlo sin ocultar la imagen original del bloque prediseñado. Esto lo estoy haciendo para probar, porque realmente el uso que le puedo dar real yo ahora mismo, o el que le quiero dar, es crearme el componente. Teniendo mis media queries, me creo el componente con las variantes que necesite, o me lo traigo de un archivo de Figma Design, o lo vinculo, o lo obtengo vinculando una librería, y mucho más control desde mi punto de vista. Porque esto es artesanal, pero no sé, me parecía interesante la práctica porque puede haber alguien que quiera empezar a probar arrastrando bloques y modificándolos. Creo que se aprende. Yo por lo menos he aprendido hoy que, y no lo sabía, que tenía que tocar el primary antes que otros. Bueno, pero ahora no quiero tocar el primary. Quiero ir a las distintas media queries y darles más cariño. Y estoy pensando en lo siguiente. ¿Podría toquetearlas? Sí, pero en realidad, y aquí me voy a ir otra vez a UXFOMO, voy a coger estas tres instancias y me las voy a llevar aquí al nuevo archivo para sacar de ahí medidas y espaciados y tamaños. Entonces lo voy a poner más o menos así, a lo compadre o a lo cuñado, como, no sé cómo se dice, y lo dejo. Veamos. Lo mismo. Tamaños de... esto sería la variante MD. Correcto. 3644 menos 1 para el encabezado. Mismo font family y font weight. Dije 3644 0, ¿no? Joder, estoy fatal. 33 menos 1. 36 44 menos 1. 36 dije, joder, estoy fatal. 44 menos 1 en píxeles. Bueno, sí, se quedó igual. Texto 1826 0. Font weight igual 1826. El botón 816 y el texto 1624. Por lo pronto voy a cambiar los paddings. 16 en left y right y 8 en bottom y top. Y el texto igual, 1624, correcto. No, es un pelín más grande. 1624 y aquí hay 1826. 1624. Y esto sí, esto es igual. 1220, correcto, 1220. Bueno. Ahora, si cambio estas dos, si cambio una de estas, se debería cambiar la otra, si mal no recuerdo por lo que he visto. Encabezado, 2836. 2836. No, no se cambia el otro. Pero aquí es igual, ¿no? 2836 menos 1, lo siento. Voy a cambiarlo otra vez. Lo puedo ocultar al Glendito porque hay que ocultarlo. Aquí también. Bueno, si lo borro se va a ocultar. Correcto. Bien. Esto que es la imagen que está ocupando espacio. Bueno, en este caso la puedo suprimir u ocultar. Ok.
Está funcionando como quiero. Ahora sí. Dije 28, 36 y era -1. Cojo las dos cadenas. Dije 28, 36, -1. 16, 24, 0. Para la descripción. Se queda así. Aquí habría que quitarle a este botón el Full Width y dejarlo en Hue. Entiendo que debería coger los dos, porque, correcto, voy a hacerlo así. Los gaps horizontales también cambian, seguro. Aquí el gap horizontal de este bloque es de 24. Aquí es igual. ¿Igual que aquí? Sí, pero aquí no. Aquí es más pequeño. 16. Y aquí igual. Perfecto. Bueno, los paddings. Aquí tenemos 16 también, como aquí. No, vamos a poner los paddings de... Vamos a poner los paddings de Tailwind. Yo creo que el SM de Tailwind era 16. Seguro. Le pongo los 16. El SM, el MD... ¿Dónde está esto? No me acuerdo. El MD... no, 16 no era. ¿32 puede ser? No me acuerdo, ¿eh? Vamos a probar 32. Creo que el SM y el MD era 32. Porque eran 6,40. Un momento. Yo dije 7,58. SM de Tailwind es 6,40. ¿Por qué tienes 7,57? No. Ah, no. Es que le dejó mal el no. Un momento. 6,40. ¿Y este 7,57 de dónde viene? 7,58 a 1020. Ok. Y este sería... Aquí hay algo mal. O es que falta uno más. Aquí tenemos el de 7,58. Pues no sé ni qué puse. Por Dios. 7,68. A ver. Juanito. Ok. Este es el 6,40. Pero ¿por qué tiene un 7,67? Porque aquí no hay ni min width ni nada de esto. Entiendo que no. A ver. Tomás dice... Sí, a ver. Pero, ok. Pero entonces no estoy haciendo lo mismo que tiene Tailwind. Si dijimos que el más pequeño de Tailwind es 6,40, hay algo que no... Muy buenas, Tam. Muy buenas, Tam. ¿Qué pasa? Llegas un poco tarde, no pasa nada. A ver. Vamos de vuelta. Le voy a seguir poniendo los paddings. 32. Dije que MD también era 32. Después, los siguientes serían 32, no sé si 56 o 64.
Vamos a ponerle 56, 64, perdón. Aquí 64. No, aquí, Juan. 64. Por Dios. Esto es... Vale, aquí. Pero a ver. Joder. Estoy fatal. Ahora sí. Bueno, Juan. Bueno, Juan. 64, 80 y 96. 80, 96. Ahora, necesito controlar esto. Evidentemente estos son valores que teníamos en UXFOMO. Con lo cual, ahora mismo lo voy a quitar esto. Ya no lo necesito. En lo que no termino de entender es, tenemos una de 768 y yo quiero que esta sea de 640. Claro, en realidad es de 640, pero aquí me está indicando, como decía Tomás, que va de 1 a 767. No sé si soy yo o esto está un poco que le falta como, no sé, como un pelín de cariño. Hace un momento eliminé los paddings, pero bueno, vamos a quitarle los paddings aquí. Vamos a hacerlo más pequeño, mejor dicho. Vamos a meterle 56. Ok, aquí lo voy a dejar igual. Tiene un padding de 96. Padding top y padding bottom dije. Aquí los 120 los dejo igual. Aquí a Glendito lo voy a hacer un poco más chico. Aquí teníamos ya el tamaño redondo. Y aquí todavía tenemos un decimal. Le quito el aspect ratio, lo pongo en 656, activo el aspect ratio otra vez y le voy a hacer un poco más pequeño. Y otra vez lo llevo al margin bottom, al right, y lo muevo a 24 píxeles. Bueno, ahí se quedó un poco raruno. Si esto lo lanzo, lo miro en el navegador, la verdad es que quizás de 1024 a 768 podríamos mostrar a Glendito también. ¿Probamos? Vamos a probarlo. Me vengo aquí, hago visible otra vez a Glendito. Ok. Hago visible también la imagen que ahora mismo está con opacidad 0. Bueno, no. O bueno, sí. Pero claro, aquí hay otro comportamiento en el auto layout. Le voy a llevar a la izquierda. El content aquí está con un tamaño fijo. Vamos a ponerlo en 300. ¿Cómo era esto? $352 y se da cuenta porque era fatal. Ok. Ahora, Glendito, evidentemente lo voy a hacer mucho más pequeño. Aquí tiene... Bueno, los valores tras moverlo se han ido al... No pasa nada. Vamos a achicarlo. Aquí tiene más o menos 540. Vamos a ponerlo en 270. Estoy haciendo cochinadas aquí. La imagen está, pero claro, esto está en horizontal, Juan. Esto tiene que ser así. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad que
Estoy un poco perdido por razones obvias. Vamos a hacerlo más grande a nuestro glendito. Otra vez, otra vez. En este caso lo voy a poner un poquito detrás del margin right. Incluso lo voy a hacer un pelín más bajito. Así te quedas, glendito. Veamos. Todavía no entiendo lo de las constraints aquí. Pero yo creo que estos son constraints, ¿no? Sí. Vamos ahora a verlo en el navegador. ¿Hay atajo de teclado para verlo en el navegador? No. Ok, ok, ok. Bueno, bien. Misión cumplida. Funciona. Bueno, vamos a añadir los elementos de interfaz. Que entiendo que si el glendito lo ponemos en un frame, vamos a poder posicionar esos elementos en ese frame y van a funcionar. Perdón, aquí. Vuelvo a la edición. Estoy leyendo poco el chat porque quizás con el Control Alt Enter como en Design selecciono la página. Si explota te voy a buscar. Pues sí, grande Tomás. Gracias. Bien. Decía, el glendito aquí está como una imagen. A lo mejor debí... A ver, si me voy a Primary y yo a esto le doy un Frame Selection para meter esa imagen en un frame, se hacen todos. Bravísimo. Sí, se hicieron todos. Buenísimo. Otra vez en el Primary. Primary es como la fuente de verdad, la meca. Lo renombro como Image. Y lo de dentro lo voy a renombrar como Resource. Aquí ya no me hizo caso. No. Ah, perdón. Estaba... No, claro. No me hizo caso porque estoy haciéndolo en el 2XL. Lo deshago, me vengo al primary, renombro este y le digo Resource. No... A ver, pero estoy gil. A ver. No sé qué cojones estaba haciendo. Ahora sí se va a cambiar, evidentemente. Nada. Solucionado. Solucionado. Bien. Decía, elementos de interfaz. Voy a coger el nombre que tiene Interface 2. Lo copio tal cual. Me vengo a Primary. Dentro de lo que es el Image, lo pego. Aparecerán todos. Está por detrás de... No, por encima del glendito. Y esto, como era el original, estaba por aquí. Claro. Más o menos estaba aquí. Hombre, esto está bien. Esto está bien. Está bien lo que... Este funcionamiento me parece bueno. Ahora, tengo que irme a la MD. Y aquí no voy a tirar del componente original. Simplemente lo voy a coger en Interface 2. Lo voy a mover y entiendo que solamente se va a cambiar aquí. Correcto. Y si esto... ¿Puedo tirar del K? Sí. Vamos a cambiarlo así. Por aquí lo voy a dejar así. Ahí. A ver, si yo... ¿le puedo copiar las propiedades? Aquí también. Copy Properties. No me lo hace. Claro, el tamaño no me lo cambia. Me cambia el aspecto de nada. Tiene esto 59. Ok, no pasa nada.
59. Debería ir un pelín, bueno, puede quedar así más o menos. Aquí incluso puede ser un pelín más grande, la verdad. Que lo he deformado. Aquí, 64. Aquí ya nada. Aquí lo suprimo, es decir, lo borro y se oculta. Ok. Vale, aquí no, una cosa. No está dentro del frame, con lo cual no va a cambiar si... No, las constraints se van a mantener. Control Enter. Vale. Ok. Aquí ya se rompió. Va, ok. Si las constraints estuvieran bien... Aquí se me fue el glendito. Ay. Voy a eliminar esto. A ver si es un tema de... Otra vez lo voy a lanzar. ¿Yo estoy loco o antes funcionaba? Pero esto debe ser por un tema de constraint, ¿no? Creo que... A ver, joder, otra vez. Aquí. Es porque el contenedor que creaste no toque... Ah, amigo, claro. Tenía las constraints definidas en el resource, pero no en el container. Correcto. Bien, Tomás. No sé si me lo dijiste antes y no lo leí. Venga, corrijo las constraints, derecha y abajo. Ahora sí. Bueno, un momento. Voy a ir hacia... Voy a recuperar otra vez el interfaz 2, ahí, lo dejo ahí, y vengo al contenedor image, corrijo las constraints y ahora en teoría debería funcionar. ¿Ok? Sí, bravo, Tomás, gracias. Bueno, a lo mejor aquí lo siguiente... ¡Ay! Ok. Aquí tenemos el plugin de... Sí, ya está funcionando esto. Vale. A ver, vamos paso a paso. Vamos a añadir el cursor con glendito. Esto se llamaba cursor chat. Joder. Vale. Aquí va a haber problemas con el texto. Era texto, una cadena de texto. Vale. Lo copio. Lo corto, mejor dicho. Me lo vengo a pegar dentro del image de primary. Se queda así. Aparecen todos. Ahora mismo tengo el control sobre los que aparecen en la XL y la 2XL. Más o menos estaba por aquí. Ok. Más o menos. Aquí, si tiro de un K y lo achico, el texto me lo debería achicar también. Correcto. Voy a dejar así. Ay, perdón. Lo hice donde no diga. Otra vez me paso a V, a diseño. Y más o menos lo pongo aquí. Esto no, aquí se va. Suprimir. Esto no me termina de convencer. Perdón, aquí sí debería ir. Este lo elimino, lo suprimo. Y aquí tiro de...
Y ahora faltaría la barrita, que esto se va por detrás del margin right del contenedor image. Lo copio, me lo traigo aquí en primary, lo pego. Vale, está funcionando como quiero. Más o menos así, a la altura de las gafas y por ahí. Esto quiere decir que, bueno, aquí en realidad está igual. Aquí lo que podría hacer es achicarlo un poco. Bueno, más o menos por ahí. Aquí ya no está, pero podría, en realidad debería estar, ¿no? A ver. No. O bueno, ¿esto qué cojones es? Porque esto está aquí porque Dios es grande, ¿no? O es... A ver. ¿Por qué está aquí esto? Esto está dentro del image... Vale, está dentro del image de la media query más pequeña. Y está oculto. Claro, está súper oculto. No, no está oculto. Lo oculto ahora. Dije que es el interface, se llamaba. Y aquí también está por aquí. Uf. Ok. Aquí lo que tendría que hacer es achicarlo bastante más. Y lo podría poner por aquí, más o menos. Ahí está respetando más o menos la composición original. Otra vez lanzo esto. Debería estar igual. En realidad, si hago memoria, el glendito de la media query más grande de nuestro proyecto original se quedaba en el mismo sitio, no acompañaba el margin right. No tenía una constraint right. Esto quiere decir que si yo a esta... No, más fácil. A ver. No, esto se queda... Esto es un auto layout. Pero los contenidos de este auto layout estaban centrados, no son field container. ¿Ok? Está todo centrado y este elemento debería ser igual. Fix. Y el glendito tiene que ser un left, si mal no recuerdo, la constraint horizontal. A ver, si más o menos lanzamos. Si esto lo agrando, se tiene que dar todo en el centro. Bueno, no. A ver, aquí está funcionando bien. Pero aquí no. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Este es el más grande. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Esto es como fix. Vale, porque la imagen, el image, esto, tiene un fill. Si lo pongo como fixe, ahora sí. Correcto, correcto. Sí, bueno, sí o no, no. Esto no sé por qué se me fue la mierda. Ya veré. Aquí sí va bien, este va bien. Se puede corregir aquí, correcto, pero ya veremos. Esto hay que corregirlo. Y esta funciona perfectamente y esta no. Vamos a solucionar primero esto. Veamos. El image
está a la izquierda. Esto es un... Bueno, está a la izquierda. Esto está bien. Se queda así. Está todo en el centro. El image también. Voy a hacerla visible para ver qué está pasando aquí. Ok, no se ve por qué. Perdón, aquí le estoy liando. Un momento. Apariencia 6, 100. Ok, que no estaba, no tenía. Vale. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Qué está pasando? Ok, el glendito. Aquí yo estoy haciendo algo mal. Si los elementos del autolayout están centrados. Claro, esto está así porque flota de forma absoluta. Esto es de primero de Figma, Vale, lo controlé, le puse, lo centré. Seguramente me lo estaban diciendo y... Le falta el max width al giro 2XL. Me perdí, Tomás. Pues el contenedor detrás no le queda mal, al bendito. A lo mejor podríamos jugar con el color y que sea parte de la creatividad. Le falta el bottom. Esto creo que es viejo. A esto. Esto es el full width, ¿no? ¿Qué hablas tú? Bueno, no sé. Vamos por partes. Me vuelvo al diseño. Cojo esto, que por el momento lo voy a mantener. ¿Cuánto llevamos? 1 hora justo ahora mismo. Lo voy a ocultar. No debería haber problema. Esto está funcionando igual. Ok. Y voy a corregir esto. Esta que no entiendo por qué se quedó así. Ay. Es esta. Tiene un comportamiento hue. El feature 1, que es el contenedor. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle giro. Bueno, no. Yo lo cambio aquí. Lo renombro. Se renombran todas. Giro. Correcto. Sí. Venga, ahí está. Esto tiene un hue y debería ser un fill. Porque si de 1024 va a 1279, quiero que lo acompañe el ancho. Le pongo el fill. Algo debe haber tocado y no sé por qué lo rompí. Ahora sí funciona bien, seguro. Sí. Sí, funciona bien. Y ahora vamos a corregir el tema este. Esto lo quiero solucionar. ¿Esto cómo lo voy a solucionar? ¿Esto cómo lo voy a solucionar? Muy fácil. Muy fácil. En realidad, me vengo aquí y yo quiero que únicamente crezca el bloque content de los textos. Bien. Aquí no, porque quiero que el contenido se quede centrado.
Pero en primary quiero ¿Puedo duplicar esto para no perderlo? Sí. ¿Está como page ahora? Pues sí. Yo no puedo ponerle otra página al mismo nivel, ¿no? Porque aquí está como en la jerarquía. Evidentemente, home 2 no lo puedo hacer. Vale, no pasa nada. Lo dejo como page. Lo dejo como page y lo pongo por aquí. Entiendo que, a ver, una cosa que esto es nuevo para mí. Si yo cojo esto, el botón, y lo pongo en rojo, solamente cambia lo de home, ¿no? Correcto. Vale. Decía, tengo la copia de seguridad aquí, sí. La voy a poner arriba porque no sé por qué abajo no me gusta. La quiero ver, ¿no? Mis pajas mentales. Esto ya no me sirve. Bueno, a lo mejor la luz la recuperamos. Decía, home. Yo quiero que el contenido el content se ajuste, pero que en ningún momento se pise con el glendito. Esto quiere decir que yo podría mantener la imagen, ¿dónde está de aquí? Claro, no sé cuál. Vale. Images. Esta imagen. Vamos a ver. Yo podría coger, como dije, la imagen. Vamos a ponerle glendito. Necesito un poquito de... Vale. Renombro. Glendito no. Image. Bueno. Joder. Glendito. No des vuelta, Juan. Glendito. Se queda como glendito. Vale. Tengo a glendito por fuera de image. Entonces, yo a glendito lo voy a cortar. Se desaparece. Me voy a image. No. Ahí. A image. Lo hago visible. Bueno, le pongo un fill para ver qué cojones estoy tocando. Está, ok. Y ahora, dentro de image meto a glendito, pero lo hago flotar de forma absoluta. No. Si lo hago flotar de forma absoluta, no voy a tener control con que se apoye en el margin bottom. Esto, aquí lo que tengo que hacer es olvidarme de estos paddings. No, más fácil. Más fácil. Más fácil. Tenemos la copia de seguridad, así que me voy a olvidar. Yo me voy a cargar la imagen. La voy a eliminar. Bueno, la quiero borrar directamente. La borro. Está todo como quería. Ok. Ahora, en primary, voy a pegar a glendito. Ok. Esto se ha roto todo. Casi todo. Bueno. Ahora, vamos a coger a glendito. ¿Sigue flotando de forma absoluta? Sí. Margin bottom, margin right. A 24. Bueno, 32. A 24. Ahora está a 24. Ok. Lo voy a achicar un poco de tamaño. Las constraints se quedan así. Lo achico, otra vez corrijo, sigue a 24. Las constraints siguen right y bottom. Lo dejo así. Ok. Por lo pronto lo dejo así. Este glendito tiene de ancho, en esta media query primary, 657. Creo que está un poco grande todavía. Vamos a achicarlo un poquito más. No me matéis. Vamos a ponerle 560. Hostia, estoy haciendo gilipollas.
No estoy cambiándolo al glendito de forma... A ver, me estoy liando. Un segundito. Glendito es un contenedor. Glendito es un... Es que esto no es ni de Figma, esto es de... Joder. No sé dónde... ¿Cuál es? Home... 2XL aquí. XL. No, aquí. Ok. Este es el resource. Esto quiere decir que... No sabía que me iba a meter en este berenjenal, pero no pasa nada. Estoy aprendiendo. Estamos. Esa imagen... Sí, estaba pensando en darle scale solamente. Pero claro, le voy a dar... No solamente a resource le tengo que dar scale. Le tengo que dar scale al resource y a los 3 elementos de interfaz. ¿Correcto? Si no, el glendito va a cambiar de tamaño, pero los elementos se van a quedar iguales. Bueno, se van a quedar iguales. Vamos por partes. Vamos a coger a glendito, que es el contenedor de todo, y le vamos a poner un stroke. Joder. Otra vez. Quiero hacer... No sé por qué no tengo control. Porque no lo sé controlar todavía. Aquí estoy... Vale, en este glendito quiero poner un stroke. Vale, ahora aparece. Joder. Y vamos a ponerlo rojo para verlo. Bien. Ok. Decía. Voy a coger al glendito este y lo voy a... ¿Qué pasa? Si yo esta imagen a este glendito el glendito flota de forma absoluta. Ok. A resource, que es la imagen, le voy a dar el mismo alto. Tiene 582 píxeles de alto. Entonces a resource le voy a poner 582 píxeles. Margin bottom, margin right. Se queda pegado a lo que es el resource. Es un poco más grande, pero no es una cosa que me moleste ahora mismo a mí. No me molesta. Aparte no hay clip content, en glendito no hay clip content, con lo cual se ve todo. Porque además no tenía clip content para que se vean los elementos de interfaz. Venga, sigo. A glendito lo llevo al margin right. Lo separo en 24 píxeles. Ahí. La constraint, right y bottom. Igual. Si glendito, el contenedor glendito tiene 585 píxeles de ancho, yo a este giro le podría poner, por ejemplo, 600... ¿Qué pasa si yo le pongo 600 píxeles de padding right? No me matéis. Aquí y aquí se va, bueno, aquí y aquí se va a corregir un poco. No, se fue a la mierda. Es que le puse, no sé ni qué puse. Content, giro. Padding right, 600 dije. Bueno, está bien. Se bajó, no sé se bajó porque han crecido los textos. Ok. Quizás le puedo poner un poco menos. A mano, así, a ojo de 580.
Esto lo tengo que corregir luego. Veamos. ¿Qué pasa ahora? No lo quiero hacer mucho más largo, pero sé que se puede arreglar. Sé que se puede arreglar, pero lo voy a arreglar en el siguiente vídeo. Vamos a quedarnos con el page. Es que no lo quiero hacer muy largo. Esto lo vamos a arreglar. De todas maneras, repito, yo creo que la práctica que voy a seguir usando, por lo menos en esta fase beta, es la de crear componentes con todas mis media queries a cada una de esas variantes, llamarlas, como en este caso, SM, MDLG, XL y 2XL, y tener mucho más control. Pero igualmente quiero arreglar esto y dejarlo pulido usando de base un bloque prediseñado. Gracias y seguimos el jueves en la UX Talk. Vamos a seguir jugando con Figma Sites y el viernes tenemos otro directo. Adiós.